Hoy traemos un video que al menos a mí me pareció interesante. Es de una persona que se fue a vivir a Paraguay específicamente con toda su familia. ¿Y qué me refiero a esto? Que se fue a vivir con hijos pequeños a Paraguay. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque normalmente siempre vemos personas que se mudan a Paraguay o que hacen la migración a otro país y vamos dándonos cuenta que son personas solteras o que son personas que tienen novia nada más o que están recién casados o que se casaron pero no tienen hijos y es como una constante. Pero ¿cómo será irse a vivir a Paraguay con niños pequeños? Yo no tengo hijos, no estoy casado, no tengo ni novia, así que ese asunto no me preocupa en este momento, pero probablemente alguno de ustedes sí, o simplemente pues somos chismosos y nos queremos enterar. Pues yo soy medio chismoso, así que probablemente va a estar entretenido este video. Si quieren ver el video original, yo se los dejo en la descripción, por supuesto que sí. Ahora, si me quieren acompañar a mí a escuchar mis comentarios y vayámonos enterando a ver qué nos tiene para comentar esta amiga, pues vayan dejando su like. Si están en la televisión, solo le tienen que dar para arriba, apachan la manita para arriba y revisen que estén suscritos. Ya somos más de 2000 suscriptores a día de hoy que estoy grabando este video, lo cual agradezco un montón. Y para todas las personas que están viendo los videos resubidos, se los agradezco también un montón. Son videos un poquito antiguos quizá, pero tienen ahí bastante carnita, así que yo les recomiendo siempre que los vean también. En los videos nuevos ya se me nota mi edad, si se dan cuenta. Los otros son de hace algunos añitos, pero bueno, ya enfoquémonos en lo que venimos. Hace 5 días que llegamos a Paraguay, dejamos nuestra casa en España con 3 maletas, 2 niños pequeños. Son de España. Miedo de incertidumbre, pero también con una visión muy fuerte que nos lleva a construir una vida más libre, más conectada, con espacio para nosotros y con un negocio que hace que todo esto sea posible. Me imagino yo, bueno, aquí creando especulaciones nada más, que tienen un dinero para invertir o para poner un negocio, porque normalmente Paraguay es un buen lugar para llegar a poner algún negocio y por eso muchos españoles están yendo para allá, porque el tema de impuestos y todo eso en cuanto a España es bastante complicado y Paraguay da ciertas facilidades en ese sentido. Cada vez estoy más convencida de que mudarse de país es muy parecido a emprender, porque necesitas soltar el control, abrazar la incertidumbre y aprovechar la oportunidad. Su emprendimiento es de café. De no saber qué va a suceder. Hoy te quiero compartir mis primeras impresiones estando en Paraguay. Esta mañana hemos venido a tomar un café juntos en familia y para mí este momento es de parar, de reflexionar, de compartir. Ah, no, entonces no es su negocio ese. Pensé que sí. También con Pablo, que al final en la vorágine del día se hace un poco difícil y me estoy dando cuenta que al final hemos venido a Paraguay no para encontrar un nuevo lugar o una nueva casa, sino una nueva forma de habitarnos a nosotros y de volver a compartir tiempo juntos sin prisas, y que al final cada decisión que he ido tomando en todos estos 14... Yo creo que algo que podría definir bien a Paraguay, o por lo menos el 89% de Paraguay, me saqué ese dato de la bolsa, es sin prisa, tal cual. Esa expresión, sin prisa, así es como tenés que vivir en Paraguay. No hay prisas de tanto caos, tanta cosa súper rápida de las ciudades grandes, aún viviendo en Asunción. Tal vez en Ciudad del Este, a lo mejor ahí sí un poquito de caos. Para el resto de Paraguay, sin prisas. Tranquilidad infinita. Años emprendiendo ha sido para que esto llegue ahora. De hecho, esto era algo que yo echaba mucho de menos de Bali, poder pasear tranquilamente con Arantxa, compartir pensamientos, ideas, y al final la vorágine en la que vivíamos en España, todo el rato íbamos corriendo a todos los sitios y no teníamos ese tiempo para nosotros para parar de verdad y pensar, y por eso también es por lo que hemos venido, ¿no? Para recuperar ese tiempo en familia y poder dedicarlo a lo más importante. Siempre intentamos trabajar lo menos posible, pero al final te embarcas en diferentes proyectos y eso hace que le tengas que dedicar más tiempo a tu trabajo. Hace muy poco que llegamos a Paraguay, pero ya hay muchas cosas que nos han sorprendido, que son diferentes a la idea que traíamos en nuestra cabeza. A ver, en 5 días tampoco es como que tengas toda la perspectiva de Paraguay, pero sinceramente no creo que se hayan mudado con sus hijos a un país sin siquiera haber investigado. Probablemente ya tienen muy investigado Paraguay. Y aunque solo lleven 5 días viviendo allí, han de haber cuestionado, investigado y sobre todo informarse por sus hijos. Y sobre todo el foco que estamos poniendo ahora es la adaptación de los niños, que además se han puesto malitos, y también seguir con mi negocio online estando aquí tan lejos. Bueno, todo es una adaptación y un proceso. Y una de las cosas que más nos ha gustado es el tema de los negocios. Todo es muchísimo más fácil aquí, muchísimo más simple, no te ponen tantas trabas para empezar ni tantas restricciones. Yo, por ejemplo, en el tema de los drones, le comentaba a una pareja que conocimos de aquí el otro día todos los permisos que tengo que gestionar para poder volar los drones y se echaban las manos a la cabeza. O sea, aquí es
infinitamente más fácil. De hecho, ya estoy en contacto con un chico de una productora, a ver si sale algún proyecto chulo. Luego, otra de las cosas que me gustaría hacer sería poder tatuar, y estoy seguro de que, bueno, eso es muchísimo más fácil. De hecho, tengo una idea en la cabeza, que es montar como una especie de oficina para grabaciones, con un estudio para grabar podcast y también poder tatuar ahí. Y vamos, eso seguro que se puede. Eso en España sería impensable. Sobre todo lo que vemos es que aquí puedes jugar mucho más, puedes probar, te puedes equivocar sin perder dinero, porque en España si haces esto al final vas a palmar pasta, y aquí no. Aquí si no te gusta una cosa, lo cambias, juegas, pruebas, no te van a cobrar tantos impuestos. Y bueno, y una cosa que ya nos ha parecido espectacular es que te puedes desgravar todo, el pan, una botella de agua. En España no, en España tienes que tener mucho cuidado que vas a meter en las facturas, porque igual te la pueden liar y te ponen una multa. Las aceras no son lo mejor, pero es verdad que... Sí, en toda la cuestión de poner negocios en Paraguay es muchísimo más sencillo que en España. No estoy diciendo que la burocracia no exista en Paraguay, por supuesto que existe, claro que hay. De hecho, el tema de los trámites lentos es algo bastante repetitivo en muchos videos que hemos visto de Paraguay. Sin embargo, en el rollo de poner negocios no es para nada complicado poner negocios legales. Yo me atrevería a decir que en Guatemala poner un negocio legal es tan complicado y que por lo mismo la gente prefiere ni siquiera pagar impuestos. Hay mucha gente que no paga impuestos, pone sus negocios fraudulentos. Bueno, no fraudulentos, pero digamos que no con todos sus papeles en orden. Por lo mismo, porque es tanta burocracia, tanto trámite y tanto ruido que al final la gente prefiere, voy a ponerlo así y sin ni siquiera declarar, ni siquiera facturar, imagínense. Yo no les recomiendo eso, pero bueno, así se suele hacer aquí. Es cierto que hay muchas carreteras que están mal, las aceras, cada casa, cada barrio se ocupa de ellas, no es el gobierno ni el ayuntamiento quien lo construye, pero bueno, más o menos te vas haciendo, el niño va con el patinete y bien, con el carrito, al final aprendes. Yo creo que como todo, ¿no? Es adaptarse, y lo bueno es que hay rampas como para minusválidos, que eso ni siquiera lo he visto en España. Es hacerte al país de nuevo. Algo que me lo pone bastante fácil con el tema de trabajar y los horarios de España es que aquí son 5 horas antes. Entonces eso hace que en la tarde de España yo esté en mi mañana, y me lo pone bastante sencillo a la hora de que, por ejemplo, cuando estuvimos en Bali era al contrario, era más tarde allí y eso era imposible para el horario de los niños. Eso también tiene sus ventajas, supongo yo, porque en España el asunto es que los horarios son bastante distintos a lo que hay aquí. Pero los horarios laborales en España, donde empiezan a moverse lo bueno, la carnita, es después de mediodía, que aquí viene siendo la mañana. Entonces ahí hay ventaja, porque armas tus horarios más o menos empezando un poquito más temprano y tu día se extiende y sos más productivo, creo yo. Aquí amanece además más pronto, alrededor de las 6, y anochece como a las 8, 7, 8. Nos vamos más prontito a la cama y el ritmo en familia es mucho más sencillo. Por la calle hay muchísimos contrastes, te puedes encontrar casas increíbles y que la carretera esté literal en piedra. El tema del alojamiento aquí están subiendo. Pero según tengo entendido yo, las zonas como con casas bonitas y con carreteras de piedra es para que la gente no ande corriendo. Así creo yo que crearon esa idea de las calles con piedras para que no anden corriendo los carros en esas zonas bastante privadas, por así decirlo. Viendo mucho los precios, pero es verdad que con Airbnb es sencillo. Nosotros estamos en un piso de 2 habitaciones, cómodo, en una buena zona. Estamos en la zona de Villamorra, que también nos está sorprendiendo mucho porque de repente te encuentras una construcción enorme y luego tienes casas espectaculares. Además, en la mayoría de edificios hay piscina, hay gimnasio, hay zonas comunes que también lo ponen un poquito más sencillo para la vida en familia. Lo que nos está costando un poquito es el tema de los parques, porque aquí por la ciudad apenas hay. Encontramos el otro día uno que estaba un poco destartalado y fuimos a otro muy grande que pintaba muy bien, lo tenían muy cuidado, pero con el patinete del niño no nos dejaron entrar, que eso nos chocó bastante porque en un parque... Pero ya está, tienes que aprender que no puedes buscar lo mismo que tenías en tu país de origen en otro lugar, sino que tienes que aceptar otras normas, que también hay otras partes buenas y que esas, bueno, pues las iremos solucionando. Encuentras un trozo de césped y te pones con una bolsa que te encuentras a recoger hojas, que es lo que ahora mismo está haciendo Leo. Algo que genera mucho miedo desde España es el tema de la seguridad de las calles. Nosotros nos hemos sentido muy seguros, la verdad es que no hemos tenido miedo. Robar, que no nos... Me recuerdo yo una vez que dijo un cuate, también hablando de España, y dijo, les puedo asegurar que todo Paraguay es más seguro que Barcelona. Y no sé qué experiencia ha tenido él en Barcelona, pero si él lo dijo, yo no tengo ni idea. Ni he vivido en Paraguay, ni he estado en España. Nos roban en España también, ¿no? Pero sí es cierto que aquí las casas tienen medidas de seguridad, pues con alambres, vallas electrificadas, y hay personas de seguridad también en muchas de las casas que están fuera, como en casetas, o que integrado en la propia casa, pues tienen ahí seguridad. Al final... También están viviendo en una zona cheta, como dirían en Paraguay. No es como que estén viviendo en la Chacarita, pues.
Allí tenemos también alarmas y yo creo que protegerse es importante, pero es cierto que también personas que llevan aquí varios años nos han contado que cada vez hay más policía y que todo eso está haciendo que todo vaya mejor. No hemos sentido miedo y tampoco vemos que sea un lugar inseguro para nuestros niños, así que eso también es un plus y un punto a favor de estar aquí. Y estaba pensando, hoy hablando con Pablo también en uno de nuestros paseos, qué suerte poder tener esta oportunidad de seguir creciendo con mi negocio estando en otro lugar diferente. Al final, llevo muchas decisiones a mis espaldas difíciles y complicadas que nos han llevado a este punto, pero que... El tema de ser nómada digital tiene sus ventajas, pero la verdad es que tener ya hijos y familia, ya eso es otro asunto. Maravilla demostrarte por otra parte que es posible y que esas ideas locas de hace unos años de quiero que mi negocio no dependa de estar en un lugar físico ni de mi tiempo completamente, ahora pueda ser una realidad, porque en aquel momento no lo veía tan sencillo. Paraguay está siendo un recordatorio precioso de que se puede vivir distinto, que se puede criar como tú quieres, con los ritmos que eliges, que se puede vivir no poniendo solo en el centro tu trabajo, porque al final esto es una apuesta también. Creo que esa es una buena reflexión para concluir en el video, que normalmente muchas personas viven para trabajar y no miden su tiempo de calidad con los suyos, con los que tienen cerca, y yo sé que ese es un privilegio que no todos se pueden dar, que hay personas que tienen que estar de sol a sol intentando ganarse el pan de todos los días, eso yo lo entiendo, pero para los que podemos tener el privilegio de quizás haber omitido ciertas decisiones en ciertos momentos de nuestra vida, a lo mejor sos un joven que está viéndome de casualidad, una joven, y de repente no te has planteado bien tus metas de vida y decís, bueno, la verdad es que yo quisiera hacer esto y esto y esto, entonces tenés que tomar las decisiones más acertadas posible. Eso no te va a garantizar nada, eso sí, pero por lo menos vas a estar con todavía las posibilidades. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo tu sueño es a lo mejor emprender en un negocio de pintura, no sé, me lo estoy inventando en este momento, pero decís, bueno, entonces voy a ir por esta línea. Pero ¿qué pasa? Si en algún caso decidís, bueno, me voy a casar, pero a lo mejor al casarte estás tomando otras decisiones por tu pareja en lugar de por ti, y eso te está atrasando en ese sueño que tenías, y ya no vas a empezar a vender pinturas porque a lo mejor te vas a hacer más cargo de la casa. Entonces todas esas decisiones te están llevando por un camino que quizás se hace más largo o más corto dependiendo de tus decisiones, y de repente estás consumido por tu trabajo, estás consumido por tus proyectos y te olvidas de vivir nada más, de simplemente agradecer, respirar. Y bueno, sí, puedes estar haciendo plata en algún caso, pero no todo en esta vida es plata. Pero bueno, espero que les hayan entretenido, les haya gustado. Gracias por siempre ver los videos. Si llegaste hasta esta parte del video, deja tu like. Por aquí están mis redes sociales, si me quieren apoyar, son bienvenidos por allá. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho, hasta luego, bye.